Capítulo 30. Concordancia. La concordancia es la armonía que deben guardar entre sí el adjetivo con el sustantivo y el verbo con el sujeto. Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concuerda con el número y persona, y cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concuerda con el género y el número. Tú estás achacoso, la ciudad está desolada, los campos están cultivados. En virtud de la figura llamada síntesis, toma a veces el adjetivo del género que corresponde al sexo de la persona, cuando es designada por un sustantivo de género diferente. ¿Veis esa repugnante criatura? Chato, pelón, sin dientes, estevado. Chato, pelón, estevado, conciertan con hombre, idea envuelta criatura. Por si concertamos siempre los títulos de merced, señoría, excelencia, majestad, etc., con la terminación adjetiva que es propia del sexo, excepto la que forma parte del mismo título, la cual concuerda con el Su Alteza Serenísima ha sido presentado a Su Majestad Católica, que está muy deseoso de verle. Otra aplicación de la misma figura es a los colectivos de número singular, los cuales pueden concertar con un adjetivo o verbo en plural, concurriendo dos requisitos: que es el colectivo signifique colección de persona o cosa de especie indeterminada, como número, multitud, infinidad, gente, pueblo, y que el adjetivo o verbo no forme una misma proposición con el colectivo. Faltaría, por ejemplo, el primer requisito si se dijera: habiendo llegado el regimiento a deshora, no se les pudo proporcionar alojamiento, porque regimiento significa colección de personas en especie determinada, es a saber, de soldados, y por falta del segundo no sería permitido decir: el pueblo amotinados, la gente huyeron. Al contrario, reunidas ambas circunstancias, se diría bien: amotinóse la gente, pero la primera descarga de la tropa huyeron despavoridos. Sin embargo, cuando el colectivo es modificado por un complemento con de, que tiene por término las personas o cosas en constante del conjunto, designadas en plural, pueden hacer la concordancia en este número, aunque el adjetivo o verbo forme una misma proposición con el singular colectivo. Cubrían la ciudad por aquel lado una especie de fortificaciones construidas a la ligera. Ricla se admiró de que no hubiesen vuelto a la isla de la prisión parte de aquellos que la balsa se había cogido. Concordancia que se extrañará todavía menos si el complemento está inmediato al verbo: considerable número de los indios murieron, o como se dice: Solís, de los indios murieron considerable número. Parte, resto, mitad, tercio y otros sustantivos semejantes pueden concertar con el verbo y con el adjetivo en plural. Agolpóse el populacho, parte venían sin armas, parte armados de puñales, iban en el buque 70 personas, la mitad perecieron. Parte, usado adverbialmente, se construye con adjetivos de cualquier género. El terreno es parte sólido, parte arenisco. El sustantivo que, tan usado como colectivo en las exclamaciones y frecuentemente modificado por un complemento con de, se considera que para su concordancia, como el mismo número en que se halla el término de su complemento, que pasiones nos arrastran impetuosas a miseros precipicios, en virtud de la síntesis, reproducidos en plural una idea que ha sido antes expresada en singular. El portugués había tenido razón de alabar el epitafio, en el escribir los cuales tiene gran primor la nación portuguesa. Andaba el asturiano comprando el asno donde lo vendían. Aconséjole que no compre bestias de gitanos, porque aunque parezcan sanas y buenas, todas son falsas y llenas de dolamas. Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue de ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Fue preso, confesó, y negó y padeció persecución por la injusticia. Esperó en Dios que está en el cielo, pues el Evangelio les llama bienaventurados, les es lo que padecen persecución por la injusticia. Nunca dejó de porfiar para pasar adelante, perseverando en su honesto propósito, por haberlo puesto en manos de Dios, que siempre los favorece. Favorece a los honestos propósitos. Este género de silencio ocurre cada paso en nuestros clásicos.
Hoy disonaría mucho aquella concordancia de don D.H. Mendoza. La gente salieron en público en el significado del verbo latino partir. Cuando se producen en singular una idea antes expresada en el plural, no hay propiamente silesis sino elipsis. Se han discutido todas las opiniones y ninguna ha sido aceptada, ninguna de ellas. Si el verbo ser se construye con dos nombres, de los cuales uno es sujeto y predicado el otro, se sigue por lo común de la regla general, concertándolo con el sujeto. Aquellos desertores eran una gente desalmada, trabajosos y penalidades son la herencia del hombre, pero el predicado que sigue al verbo ejerce a veces una especie de atracción sobre él, comunicándole su número, así en los dos ejemplos anteriores pudieran ponerse era y es, figurándosele a Don Quijote que la literatura que veía eran andas. Los encaminados era gente mendrosa y armas, concordancia que debe evitarse cuando el verbo es modificado por el adjetivo todo. La vida del hombre es todos trabajos y penalidades. La vista fue todo cumplimientos y ceremonias. Las frases demostrativas y colectivas lo que, todo esto, aquello todo, empleadas como sujetos, se aviven con cualquier número cuando el de la predicado es plural. Todo esto fuera flores de cautenoso si no tuviéramos que entender con yagüeses y moros encantados. Pudiera ser que lo que a ellos les parece mal fueran lunares que a veces aumentan la hermosura del rostro. Hay ciertos casos en que una misma frase contiene dos sustantivos diferentes, cada uno de los cuales pueden considerarse como sujeto y determinar por consiguiente la forma del verbo. Sucede así en construcciones cuasi reflejadas, como se debe, se puede, combinadas con un infinitivo. Cervantes dice, una de las más hermosas doncellas que se puedan vallar, haciendo el infinitivo vallar sujeto de se puede y el relativo que acusativo de vallar. Esta concordancia, sin embargo, aunque estrictamente gramatical se usa poco, puede vallarse sería más conforme a la práctica general, haciendo el nominativo de pueden y el acusativo de vallar. Se deben promulgar las leyes para que sean generalmente conocidas. Es admisible se debe en concordancia con el infinitivo, pero no tan usual como se deben en concordancia con las leyes. El singular del verbo presenta la promulgación como la cosa debida. El plural presenta las leyes como cosas que deben, que tienen necesidad de ser promulgadas. Se quiere invertir los caudales públicos en proyectos quiméricos. Aquí, por el contrario, es más correcto y usual el singular. La razón es obvia, la inversión es la cosa que se quiere, que se desea, y diciendo se quieren parecer haber algo de impromio y chocante en atribuir a los caudales públicos de la voluntad el deseo de ser invertidos. En general, la elección del sujeto y por consiguiente la concordancia se determina por el sentido y ofrece poca dificultad. Se piensa abrir caminos carreteros para todas las principales ciudades. El plural es admisible, los caminos no piensan ser abiertos. Abrirlos es la cosa pensada, el sujeto natural de la construcción cuasi refleja del sentido pasivo se piensa. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos o el adjetivo a varios sustantivos, dominan la regla general siguiente. 1. Dos o más sujetos equivalen a un sujeto en plural. 2. Dos o más sustantivos de diferente género equivalen a un sustantivo plural masculino. 3. En concurrencia de varias personas, la segunda es preferida a la tercera y a la primera a todas. Un ejemplo de ello, la naturaleza y la fortuna le habían favorecido a competencia, pero tantos dones y prendas le fueron funestos. Vosotros, ellas y yo nos vimos expuestos a un gran peligro. Vosotros, ellas y yo concuerdan con vimos, primera persona del plural, y consiguientemente son reproducidos por nos, expuestos. Masculino se refiere al masculino vosotros, al femenino ellas y al masculino o femenino yo. Lo mismo sucedería si los sujetos fuesen solo vosotros y yo, siendo yo masculino, pero si los sujetos fueran solo vosotras y ellas, sería preciso decir os visteis. Esta regla general están sujetas a un gran número de excepciones. Los nombres en número singular
de dos o más ideas que forman colectivamente una sola, equivalen a un solo nombre con el mismo número. La legislación, lejos de detener, debe animar este flujo y reflujo de interés, sin el cual no puede crecer ni sustituir la agricultura. Suelen en este caso los tales nombres llevar un solo demostrativo. El flujo y el reflujo del mar son producidos por la atracción de la luna y del sol. Aquí parece necesario el plural, porque llevando cada una de las dos ideas su artículo, no puede ya considerarse como una sola. Segunda regla. Dos o más demostrativos neutros se consideran como equivalentes a uno solo, en número singular. Esto y lo que se temía de la tropa precipitó la resolución del gobierno. No sonaría bien precipitaron. Si con el neutro o neutros está mezclando un sustantivo masculino o femenino, es admisible la concordancia en plural. Lo escaso de la población y la general decida produce o producen la miseria del pueblo. Me entregué a la lectura a los autores que forman el principal depósito del habla castellana, sin que me retrajesen de mi empeño ni lo voluminoso de algunos, ni lo abstracto de su accentismo, ni la mínima profusión con el que suele engalanar una misma idea. Tercera regla. Dos o más infinitivos, como neutros que son, concuerdan con un singular, madrugar, hacer ejercicio y comer moderadamente. Es provechosísimo para la salud. Sería, con todo, más aceptable esta concordancia si se pusiese el primer infinitivo y no a los otros el artículo, haciendo de todos ellos como una sola idea colectiva, el madrugar, hacer ejercicio, etc. Todo lo que dices, Cipión, entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo, me causa nueva admiración y maravilla. Si se pusiese a cada infinitivo en su artículo, me parecía preferible el plural, el madrugar, el hacer ejercicio y el comer moderadamente, son provechosísimos para la salud. Diríamos así, no el que conjunto de las tres cosas es provechoso, sino que cada uno lo es. Cuarta regla. Dos o más proposiciones acarreadas por el anunciativo que concuerdan en singular. No es posible que se cometan crímenes impunemente y que la sociedad prospere. Tanto menos se toleraría son posibles. Que las dos proposiciones subordinadas deben entenderse copulativamente. Pero aún así, esa circunstancia, y sin embargo, de que lleve cada proposición su artículo, es de necesidad en singular. El que los enemigos estuviese a 2 días de marcha y que él se los hubiese entregado sin resistencia a la fortaleza, ha sido desmentido por avisos auténticos. Sujétanse a la misma regla las interrogaciones indirectas, quién haya sido el conductor de los pliegos y con qué objeto haya venido se ignora. Quinta regla. Ninguna de las 12 cuestiones procedentes haya cabido cuando el atributo de la proposición significa reciprocidad. Esto y lo que se refiere a la Gaceta se contradicen. Holgazanear y aprender son incompatibles. Que el hombre sea libre, que haya de obedecer ciegamente a lo que se le mande, repugnan. Sexta regla. Las excepciones anteriores están sujetas a otra limitación, y es que si el verbo le sirve de predicado un sujeto sustantivo plural, no puede hacerse la concordancia sino en este número sentir y moverse con cualidades características del animal, quien haya sido y con qué objeto, son cosas que todavía se ignoran. Séptima regla. Si el verbo procede a varios sujetos singulares ligados por la conjunción y, pueden poner en plural o concertarse con el primero, causaron o causó a todo la admiración la hora, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba. Le vendrá el señorío y la gravedad como de molde. Crecería el número de los enemigos y la fatiga de los españoles. Crecieron al mismo tiempo el cultivo, el ganado errante y la población rústica. Lamenta ahora estos males de la piedad y la lealtad española. Tal es la doctrina del Salva, contraría la clemencia que reprueba como vicio esta concordancia de Cervantes. Lo mismo confirmó Cardenio de don Fernando y sus camaradas, pero observando con atención el uso
Se encontrará tal vez que estas dos autoridades son conciliables aplicadas a diferentes casos, que si se habla de cosas, rige la regla, la salva, y si personas de la clemencia acludillaban la conjuración Bruto y Casio, llegó el gobernador y el alcalde. Son frases que incurrirían cuando menos en la nota de inelegantes y desaliñadas, lo cual se entiende sin modificaciones peculiares. No indican un verbo táctico, pues entonces el verbo expreso concierta con su respectivo sujeto, ya que habla de dos personas o de cosas. Dejóse ver el gobernador y a poco rato el alcalde. En llegada la ocasión mandada la ira y a veces el miedo. Se subtiende con a poco rato se debe ver y con a veces mandaba. Hay pues en tales casos dos o más proposiciones distintas, en cada una de las cuales el verbo está o se subentiende en el número que por la regla general corresponde. Bien que aún entonces es admisible el plural, que lo reduce todo a una sola proposición. Úfanos, los habitantes de las islas Gaditana, do que es un suelo, hubiesen tenido la independencia española, un asilo, la libertad su cuna, etc. Octava regla. Concertar el verbo en singular con el mismo de varios sujetos que la preceden, unidos con una conjunción copulativa, exprésame, parece una falta, aunque el culto y correcto Solís haya dicho la obligación de reguir a los primeros y el deseo de conciliar a los segundos. Nos ha detenido un buscar papeles, semejante licencia debe reservarse a los poetas. Don J. L. de Villanueva dice: la evidencia de la razón y la justicia de la causa fue para aquellos ciegos voluntarios un nuevo estímulo de roblo. Su econo contra la luz fue aquí perfectamente admisible por la atracción que en ciertos casos ejerce el predicado sobre el verbo. Novena regla. Aun cuando los sujetos no están ligados sino con una conjunción copulativa táctica, es incontestablemente preferible el plural siempre que proceden al verbo. Esto ciegó el lugar aparecible, la antenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu. Son grandes partes para las musas más estériles se muestran fecundas, a menos que el último sujeto sea como una recapitulación de los otros. Las flores, los árboles, las aguas, las aves, la naturaleza, todo parecía regocijarse, saludando el nuevo día, la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causa horror y espanto. Décima regla. La conjunción copulativa ni sigue reglas particulares si todos los sujetos son expresadamente ligados por ella. El verbo, sea que proceda o siga, concierta con el sujeto que lo lleva, o se pone en plural. Ni la indigencia en que vivía, ni los insultos de sus enemigos, ni la injusticia de sus coinciudadanos le abatieron o le abatió. No le abatieron o le abatió, ni la indigencia en que vivía, ni etc. Bien que, sin disputa, es preferible el plural cuando proceden los sujetos al verbo, pero si con el primero de ellos se pone no y con los otros ni, el verbo, que en este caso siga el no, concierta con el primer sujeto y con los otros subentiende no le abatió la indigencia en que vivía, ni etc. Regla número 11. Colocado el verbo entre varios sujetos, determina su forma singular o plural, el sujeto con el cual está expreso. La causa de Dios nos lleva y la de nuestro Rey a conquistar regiones no conocidas. Regla número 12. Los sujetos singulares enlazados por la conjunción distintiva y parecen pedir el singular del verbo, sea lo que procedan o sigan. Movióle la ambición o la ira. La ambición o la ira le movió. Esto sería rigurosamente lógico porque movieron indicaría dos acciones distintas y el sentido supone una sola, pero el uso permite el plural aún procediendo el verbo. Moviéronle la ambición o la ira,
y si los sustantivos preceden, no solo permite, sino casi exige este número. La ambición o la ira le movieron. Cuando no todos los sujetos son singulares, lo mejor será siempre poner el verbo en plural, junto con el sujeto del mismo número. La fragata o los dos bergatines hicieron la presa los dos bergatines o la fragata. No siendo así, quedará de todos modos descontento el oído, salvo que aunque sí la disyuntiva desde el principio oral le hubiese valido en aquel lance la destreza o las fuerzas. Si un sustantivo singular está ligado inmediatamente a otro por medio de con, como, tanto como, así como deben considerarse todos ellos como sujetos, y regir el plural del verbo, la madre con el hijo o, tanto la madre como el hijo, fueron arrojados a las llamas, mas para el resto uso del plural es menester que los sustantivos estén inmediatamente enlazados. El reo fue sentenciado a 4 años de predicio con todos sus cómplices, no fueron. Regla 14. El adjetivo que especifica varios sustantivos procediéndole concuerda con el que inmediato le sigue. Su magnanimidad y valor, la conservación y aumento de la república. Su distinguido mérito y servicio, su extremada hermosura y talento, su grande elocuencia y conocimiento. Si la intención fuese modificar con el adjetivo el primer sustantivo solo, sería menester decir, repitiendo el pronombre, su extremada hermosura y su talento, su grande elocuencia y sus conocimientos. Está recibido que los mismos, los dichos, lo preferido y otros adjetivos de significación semejantes, procedidos de un artículo definitivo, puedan consentar el plural con una serie subsiguiente a un sustantivo, aunque el primero de ellos está en singular. Lo mismo Antonio Pérez y hermanos, la referida hija y madre, los susodichos autointerlocutorio y sentencia definitiva. Con dichos puede siempre callar el artículo, dichos príncipe y princesa. La regla anterior se extiende a todo adjetivo precedido del artículo o la de un pronombre demostrativo posesivo, con tal que los sustantivos siguientes sean nombres propios de persona o cosa o apelativos de persona. Las oprimidas Palestinas y Siria están desvesturadas hija y madre, sus vulnerables padre y abuelo, mas para que no disuene esta práctica es menester que si los sustantivos son diferente género, preceda el masculino y se ponga en el mismo género el adjetivo, los oprimidos Egipto y Palestina, a menos que los sustantivos sean nombres propios de persona, los susodichos Juana y Pedro, los magnánimos Isabel y Fernando. Regla número 15. Es conveniente la repetición de los adjetivos siempre que los varios sustantivos expresen ideas que no tienen afinidad entre sí, como el tiempo y el cuidado, el consejo y las armas, el entendimiento y el valor de los hombres, gran saber y grande elocuencia. Así lo hace menudo Solís, que incurrió a veces en el extremo contrario, repitiendo los pronombres y los otros modificativos con el solo objeto de hacer más numerosos el periodo. Regla número 16. Si ocurre un mismo sustantivo expreso y táctico bajo diferentes modificaciones, es indispensable que ponga el plural o que se repita el artículo. El ejército de Venezuela y de Nueva Granada significaría un solo ejército formado por Venezuela y por Nueva Granada. Para dar a entender que son dos, sería necesario decir los ejércitos de Venezuela y de Nueva Granada, o el ejército de Venezuela y el de Nueva Granada. Y aún así no es exactamente idéntico el significado de estas dos expresiones, porque en rigor podría designarse con la primera varios ejércitos, a cada uno de los cuales hubiese contribuido ambas repúblicas, al paso que con la segunda se significaría precisamente que las dos repúblicas habían levantado cada uno el suyo. La sinonimía sería completa entre los embajadores ingleses y francés y el embajador inglés y el francés. Regla número 17.
el adjetivo que especifica varios sustantivos singulares precedentes, todo es un mismo género. Debe poner en plural presunción y osadía inexcusable. Si son de diversos géneros los sustantivos singulares precedentes, concierta el adjetivo con el más inmediato o pone en plural masculino. Talento y habilidad extremada o extremados. La segunda construcción, aunque menos usual, es indisputablemente más lógica y por tanto más clara. Si el adjetivo especifica varios sustantivos plurales precedentes, se le suele concentrar en el género con el inmediato. Talentos y habilidades raras. Yo, sin embargo, preferiría inmediato talentos y habilidades raras. Yo, sin embargo, preferiría raros, en fin, si el adjetivo especifica sustantivos precedentes de diversos número y género, y el último es plural, se acostumbra concordarle con este. Ejército y milicias desorganizadas, pero si el último es singular, le pone el adjetivo en la terminación plural, y el masculino milicias y el ejército desorganizados, almacenes y maestranzas desprovistos. En todos estos casos sería yo de opinión que se observan las reglas generales como lo hacen los escritores franceses en su lengua, que deben a este rigor lógico la precisión y claridad de que las caracterizan. Regla número 18. Siendo en partes diferentes los atributos, debe el verbo concertar el sujeto que lo lleva expreso. Era solamente numerosos al acompañamiento y pacífico el color de los adornos y las plumas. Hay aquí dos sujetos, el acompañamiento y el color, pero a cada uno de ellos corresponde un atributo diferente en parte. Era solemne y numeroso, era pacífico, era concierta con acompañamiento, que lo lleva expreso y no diríamos eran, aunque el segundo miembro le dijese y pacífico los colores. Ese segundo miembro es una composición distinta. En aquel se calla el verbo porque la proposición anterior lo sugiere. Puede notarse como innecesaria la repetición del artículo de los adornos y las plumas, que tienen aquí una afinidad evidente, pero la verdad es que aun suprimiendo el de las no sería del todo correcta la frase, porque adornos comprende a plumas, debió decirle las plumas y demás adornos, aunque sonase menos armonioso la cláusula. Regla número 19. Si precede el verbo un adjetivo singular que modifica varios sustantivos siguientes, se pone en singular o plural. Se alababa o se alababan su magnanimidad y constancia. Se requería o se requerían mucha firmeza y valor. Que se ha hecho o que se han hecho, aquella encantadora afabilidad y agrado. Pero si el verbo viene después o si le acompaña un predicado, debería preferirse el plural. Su firmeza y su valor le granjearon la admiración de todos. Parecían como vinculados con su familia el valor y virtud de sus antepasados. Yo, sin embargo, me inclinaría a preferir el plural en ambos casos, según las reglas generales. Regla número 20. Se siente como regla que los pronombres reproductivos y los predicados que se refieren a dos o más sustantivos se pongan en el plural femenino si el sustantivo más próximo en los mismos géneros y el número, pero a pesar del respeto que merecen los escritores que así los prescriben y practican, yo miraría como construcciones no solo legítimas, sino preferibles las de Jovellanos. El pudor, la caridad, la buena fe, la decencia y todas las virtudes y todos los principios, la buena fe, la decencia, todas las virtudes y todos los principios de sana moral, todas las máximas de noble y buena educación son abiertamente conculados, no conculcados, cerrados para ellos su casa y pueblo, no cerradas, y me sonaría mal, 2 pendones y 40 banderas que habían sido tomadas al enemigo. En vez de tomados, había perdido los empleos y haciendas, y se le intimó que abstuviesen las reclamarlas en vez de reclamarlos.
Regla número 21. El que adjetivo que, sustantivándose, reproduce varios sustantivos, sigue las reglas generales, su circunspección, su juicio, su incorruptible propiedad, que tan señalados habían sido en la vida privada, brillaron con un nuevo lustre, etc. Circunspección, juicio, probidad son simultáneamente reproducidos por el que, el cual debe, por tanto, considerarse como plural y masculino, conforme a las reglas primera y segunda, y por eso concuerda con habían y señalado, habían hecho servicios, habían manifestado una integridad que le recomendaban para los más altos empleos. Si se pusieran recomendaba, parecería que la recomendación recaía sobre la integridad y no sobre los servicios. Hay con todo el uso de los relativos un caso que pudiera dar lugar a duda. Se debe decir, yo soy el que lo afirma, o el que lo afirmó. Tú eres quien me ha vendido o quien me has vendido. La primera concordancia me parece la más conforme a la razón, porque el que quiere es el hombre o la persona que, y sustituyendo estas últimas frases, serían sin duda menos propio afirmó vas, pero es preciso confesar que ambos están autorizados por el uso. Yo soy el que, como el gusano de seda, me fabriqué la casa en que muriese. Yo soy el que me vallé presente a las sinrazones de don Fernando, y el que aguardó al oír el sí, que dar su esposa pronunciaba Lucinda. Yo, sin embargo, preferiría decididamente la tercera persona se fabricó, se valló. En la variedad de usos debe preferirse el más lógico. No milita la misma razón en aquí estoy yo que lo sostengo, donde, aunque algunos digan sostiene, debe preferirse sin disputa la primera persona, porque el relativo no hace más que reproducir al yo. Regla número 22. Uno de los caprichos más inexplicables de la lengua es el empleo de indefinidos un y el adjetivo medio. En estas determinaciones masculinas, con nombres propios femeninos de ciudades, ¿quién diría que en un Segovia no se encuentra una buena posada? Lo ha visto medio Sevilla. Esta anomalía, como observa don Vicente Salva, se halla de tal modo canonizada por el uso que no sufriría la terminación regular una o media. Se podría dudar si el sustantivo modificado de esta manera por un o medio pide la terminación masculina o la femenina en los presidios que se refieren a él. Deberá decirse, medio Granada fue consumido por las llamas, o fue consumida. A mí me parece que el sustantivo en estos modiscos pierde su género natural y pasa al masculino, y que por tanto hubiese una especie de inconsecuencia en la terminación femenina del predicado. Regla número 23. El adjetivo mismo puede usarse de un modo semejante, como observó don Juan Antonio Puig-Blasch, pues tanto en la península como en América se dice corrientemente el mismo Barcelona o Barcelona mismo, sin que por eso deje de usarse también la terminación regular en este caso. Cuando la preposición en tiene por término un nombre propio del lugar, es permitido construir el complemento con la terminación masculina mismo, en Zaragoza mismo, en España mismo, salvo que el término lleve artículo, porque entonces el adjetivo mismo debe concertar con el artículo. El mismo Perú, en la España misma. La terminación masculina que le damos con los complementos del lugar en el que el término carece del artículo proviene de que los equiparamos a los adverbios demostrativos, con los cuales es sabido que en la construcción a menudo allí mismo, entonces mismo, ahora mismo, mañana mismo, hoy mismo, así mismo en estas construcciones se adverbializa, modificando complemento o adverbio, y se hace por consiguiente indeclinable. Regla número 24. Otra particularidad notable, que también está en contradicción
con las leyes de la concordancia es el convertirla en régimen, haciendo del sustantivo un complemento con la preposición de, como cuando decimos el bribón del fulano, infelices de nosotros, pobres de ti, lo que solo suele hacerse con adjetivos que significan compasión, desprecio, vituperio y particularmente en las exclamaciones y vocativos. Muda, muda de intento, simple silla de ti que no entiendes. El adjetivo poco solía usarse de la misma manera, una poca de sal, unos pocos de soldados y quizás no ha de mirarse como internamente anticuado este modísimo. Regla número 25. En fin, hay ciertas frases autorizadas por el uso en que es permitido, aunque no necesario, contravenir a las reglas generales de la concordancia. Les hago saber a vuestras merced que con la Santa Hermandad no hay usar de caballerías, que no se les da a ella, por cuantos caballeros andantes hay. 2 Madevis da por dan. Es preciso seguir esta parte del uso en los buenos escritores y habilidades. Esta materia de concordancia es de la más difícil para él, que se proponga reducir el uso a cánones precisos, que se limite a representarlos fielmente. En caso de duda, debe entrarse en las reglas generales. Propender a ellas es contribuir a la mejora de la lengua en las cualidades esenciales de conexión lógica, exactitud y claridad. Algunas de sus libertades merecen más bien el título de licencias, originadas en el notorio descuido de los escritores castellanos en una época, que han dejado producidos admirables por la fecundidad y la elevación del ingenio, pero pocos modelos de corrección gramatical. Es necesario también hacer diferentes entre las concesiones que exige el Pocta y las leyes severas a que se deben sujetar la prosa.